Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Capacitarte es clave. Esta vez vamos a trabajar con el diseño curricular de prácticas de lenguaje y específicamente vamos a trabajar con cuarto año para poder darle un contexto de trabajo a el taller de escritura. Así que prepárate porque te voy a dar un montón de información para que vos puedas hacer proyectos de escritura en tu cuarto año. Y para arrancar quiero abrir con alguien que es un capo en la materia, que es don Gianni Rodari. Y un poco estas palabras de Rodari también son un poco mías para introducir la idea del taller de escritura y de contextualizarlo en cuarto grado. Rodari nos dice así: yo espero que estas páginas puedan ser igualmente útiles a quienes creen en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en la educación, a quien tiene confianza en la creatividad infantil, a quien conoce el valor de la liberación que puede tener la palabra. El uso de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Bueno, las palabras de Rodari resuenan en mi idea de lo que es que los chicos escriban en el aula. Nos vamos a encontrar con chicos que tienen muchas capacidades o que en el transcurso del trabajo descubren muchas capacidades con respecto al uso de la palabra. Y es tan importante en esta etapa de la vida poder, digamos, usar el poder liberador de la palabra, no para que todos lleguen a ser, como dice Rodari, escritores, pero sí que tengan herramientas para no ser esclavos y poder de pronto hacer un reclamo, poder describir una situación, poder describir lo que les pasa. Entonces, cuán importante es plantearse un buen proyecto de escritura a través del taller de escritura. Una cosa es el proyecto de escritura, que es una cosa que tiene que ver con una conformación institucional o de un año, y el taller de escritura es quien lo va a poner en funcionamiento. Como su nombre lo indica, la idea es que los chicos trabajen como en un taller artesanal donde la materia va a ser la palabra. Para eso vamos a tener que ofrecerles lecturas. Si bien este video tiene que ver, se centra en la escritura, hay una cuestión de la que no podemos salir, que es que la escritura nace por la lectura. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice el diseño curricular de cuarto año. Primero vamos a analizar el mapa de textos de segundo ciclo, como para ponernos en autos, ¿no? Fíjense que si analizamos desde arriba el diseño curricular, vemos que el diseño curricular lo que nos hace es trabajar con diferentes aspectos y es importante conocer el mapa porque sabiendo el mapa sabemos el recorrido. Entonces fíjate lo que pasa. En todos los años se van desarrollando los géneros literarios. Nosotros nos vamos a centrar en lo literario en este taller de escritura. Entonces fíjate cómo lo lírico va avanzando en cada año. Por eso es importante, como te digo en todos los videos, que puedas articular con tus compañeros. ¿Por qué? Porque eso le va a poder dar a la trayectoria del alumno diferentes aspectos para poder ir creciendo escalón tras escalón hasta llegar a sexto año. Fíjate qué pasa con la poesía. Digamos, hay como una presentación, una nueva presentación, porque en realidad se trabaja en primer ciclo, pero la idea es, cuando hago la presentación, poder hacer un diagnóstico de qué manejan los chicos y después proponerles dos tipos de poesías, la poesía tradicional y el haiku, como tipo de poesía, ¿no? Como formato que tiene sus propias reglas. Fíjate que después en quinto vuelve a trabajar, pero se centra más en lo visual, ¿no? En la poesía visual y en el caligrama. Y por último, aparece el tema de cómo las canciones tienen todos esos elementos o toda esa riqueza de la poesía. Entonces estaría bueno poder secuenciar, juntarse cuarto, quinto y sexto y poder secuenciar a qué va a apuntar cada año. Bueno, hoy los ayudo un poquito para arrancar desde cuarto. Después fíjate qué pasa con lo narrativo. Aparecen por lo pronto especies narrativas pequeñas,
¿no? Como son la fábula, el cuento, la leyenda, y también aparece la novela. Eh, Aparece en cuarto y quinto la novela breve, o sea, tengo que elegir pequeñas novelas para que ellos puedan ir conociendo, ¿sí? Y ya en sexto, la novela, digamos, tiene que ser, digamos, más amplia para, digamos, poner en juego y hacer un cierre en lo que es primaria. Y después con el texto dramático, a diferencia de lo que pasaba en primer ciclo, hay un desarrollo del texto dramático en segundo ciclo, donde arrancamos en cuarto año presentando el formato obra de teatro, donde se cuenta también como sucede en el narrativo, pero que se hace a través del diálogo y de las acotaciones. Acá yo lo que voy a detenerme es en el diálogo. Y acá te quiero decir esto, vos tenés que conectar este diálogo que vas a ver en el texto dramático con el diálogo que va a aparecer en la fábula, en el cuento o en la leyenda, y en la historieta, obviamente, ¿no? Ya en quinto, digamos, estudiamos el texto dramático con todos sus elementos, y la idea es que ya empiecen en quinto a hacer pequeñas obritas, y después ya en sexto trabajamos con el guión, o sea, con la idea general, ¿está? De una historia y poder trasladarla a una obra de teatro. Entonces fíjate que cuán importante es que en cada escalón podamos hacer hincapié. Y bueno, y acá para cerrar con una frase de Simone de Beauvoir que dice, escribir es un oficio que se aprende haciendo, ¿sí? Los chicos van a ser escritores y los déficits que tengan cuando salen de un grado tienen que ver con que no se estuvo escribiendo. Por eso es importante hacer espacios de escritura. Por eso hoy te quiero mostrar cómo tendría que ser una secuencia de trabajo de taller de escritura, teniendo en cuenta los formatos textuales que viste recién, que son poesía, poesía tradicional, haikus, fábula, leyenda, cuento, historieta, novela breve, obra de teatro, diálogo. Me detengo en lo que es leyenda. ¿Qué me pasa con las leyendas urbanas o las medievales? Son como cosas muy alejadas para los chicos. Tienen cierta evolución. La urbana se mezcla con el tema del cuento de terror o el cuento de misterio. Entonces, mi consejo es que la leyenda que se trabaje sea la leyenda aborigen. ¿Por qué? Porque va a estar vinculada con los otros textos orales que tiene el programa de cuarto año, que son la fábula y el cuento, donde yo ahí puedo hacer un trino con la fábula, la leyenda y el cuento folclórico. Y digamos, si puedo estar trabajando en ese triángulo, en los elementos comunes y los elementos diferentes. ¿Sí? Entonces mi consejo es que meternos en un formato que puede dar a a confundirse con otros formatos, yo lo desecharía. ¿Sí? Y lo medieval, la leyenda medieval, tiene mucho de aventura, entonces también estaríamos mezclándole conceptos a los chicos. Pasa que, bueno, tenemos que entender, y esto es importantísimo, después lo voy a desarrollar, que los relatos orales no tienen líneas divisorias. Como justamente han sido orales, las transformaciones se fueron dando en forma a veces paulatina, y por ejemplo, el cuento folclórico conserva elementos de la fábula, como es el binomio de personajes, el del vicio y el de la virtud, eh, deja, digamos, la moraleja, no la pone la moraleja, sino que vos tenés que interpretarla. Entonces, bueno, son todas primas hermanas los relatos orales. Y por eso muchas veces en los libros hay cierta confusión con respecto a eso. A mí me gusta, digamos, como separar bien. Si bien a veces nos vamos a encontrar con textos que no, con relatos que no tienen ese límite, donde se mezcla animal con hombre, por ejemplo, que es un híbrido entre la fábula y el cuento folclórico, bueno, tenemos que tener en cuenta que lo que transmitimos a los chicos les quede claro, ¿sí? Bien, nosotros proponemos un circuito de trabajo con el taller de escritura que tiene que ver con esta idea de leer para escribir. O sea, yo voy a leer, voy a explorar formatos textuales, voy a conocer autores, voy a conocer las características del formato a través de la lectura. Y eso me va a llevar a poder escribir. Nosotros nos vamos a centrar en el escribir, pero acordate que esta relación es necesaria. O sea, yo tengo que seleccionar muy buenos textos
para que los chicos lean, para que después puedan imitar y puedan sacar nociones de esos textos para lo que tienen que escribir. Y justamente va a tener que estar en coincidencia con las consignas que les voy a dar. Ahora, fíjate que entre medio, entre la lectura y la escritura, tiene que haber una reflexión sobre el lenguaje. O sea, necesariamente tengo que conocer cómo está estructurado nuestro idioma. Y esto, ¿no? No se escribe como se puede, sino que tenemos reglas. Entonces ahí va a estar la reflexión que podamos hacer con los chicos sobre cómo se estructura el lenguaje de nuestro país. Entonces, vuelvo a decirte, importantísima la selección de textos que hagas, ¿sí? Y de esos textos vamos a disparar las escrituras, ¿sí? Vamos a ver un formato, vamos a ver un aspecto del formato y vamos a escribir. Otro aspecto del formato y escribir. Entonces, acá yo te estoy dando que vamos a tener una secuencia donde la lectura y la escritura van a estar constantemente en juego, ¿sí? Y entre medio voy a hacer que los chicos vean cómo la palabra tiene determinadas reglas, ¿sí? Bien, eso es lo general. Y vamos a lo particular. Y me voy a detener poquito, pero quiero que te quede claro. Eh, Tengo que elegir autores reconocidos. Tengo que poder buscar referentes literarios para que los chicos puedan imitar estilos de estos autores. Entonces, bueno, para este año, Luis Pesetti, Jenny Rodari, Silvia Schuher, son unos buenos referentes de literatura infantil como para buscar textos y poder ponerlos en el aula. Incluso que estos textos sean parte del plan lector, como para que todos tengamos la misma lectura y pueda el docente hacerles ver a los chicos cómo los escritores en determinados fragmentos escriben, ¿sí? Bien, ahora, el taller de escritura tiene 4 pasos y es importantísimo que ya que estamos en cuarto y que estamos iniciando un ciclo y que se supone que en primer ciclo también se trabajaron estos pasos, por eso vuelvo a decirte la importancia de poder articularse institucionalmente. Para escribir, el escritor tiene estos pasos, ¿sí? Y estos pasos tenemos que dárselos a los chicos. Digamos, los chicos tienen que poder ver que el escritor no escribe de una, sino que, bueno, el escritor planifica lo que va a hacer, escribe pequeñas ideas, eh, hace flechas, piensa en personajes, en vínculos de esos personajes, esos vínculos van a generar conflictos, acciones, y después de ahí va en la puesta en el texto, ¿sí? Y el tercer aspecto importante es la revisión. Vieron que los chicos, y porque nosotros indirectamente, subliminalmente, les enseñamos que el que corrige es el maestro. Bueno, tenemos que hacerles entender en el taller de escritura que ellos son los dueños del texto, que si responden a la consigna, digamos, va a estar bien y que todo lo que escriban va a estar bien, ¿sí? Y la revisión tiene que ser enseñada, o sea, ¿qué es lo que miro del texto? Bueno, lo primero que voy a hacer es mirar si la consigna la cumplimos. Después, si se cumplió el objetivo del formato, si se cumplen las características del formato textual, si, digamos, qué efectos crea en el lector, ¿no? Y bueno, la revisión tiene que ser del grupo que escribe el texto y también tiene que ser, la revisión la tenemos que llevar a nivel grupo. Cuando los grupos terminaron de escribir sus producciones, poder hacer lecturas y revisar, ¿sí? Qué efectos se provocaron en lo que se escribió. Vuelvo a decirte si se cumplió con la consigna, si respeta el formato textual, etcétera. Eso va a llevar a otro aspecto que tiene el escritor, que es el monitoreo, o sea que controla tiempo, calidad, eh, estrategias, ¿sí? Obviamente el monitoreo va a ser una cosa que va a venir al final de, digamos, de la primaria, pero es importante que activemos entonces la planificación, la puesta en texto y la revisión. La planificación, cómo vamos a colaborar con los chicos entre la planificación y la puesta en texto? Con buenas consignas. Tenemos que hacer buenas consignas. Yo ahora te busqué un conjunto de buenas consignas en base a los formatos textuales que le toca a cuarto grado. Y otro aspecto es la revisión, o sea, poder ver y evaluar, ¿sí? Cosa que a veces es muy complicada la evaluación. Tiene que haber feedback. O sea, el feedback cómo se va a dar, primero en el grupo.
y el grupo va a aprender el grupo que escribe, ¿no? Entre 4 y 5 chicos. Te recomiendo que veas Trabajo Cooperativo, que es un video que tenemos en nuestro canal de YouTube, cómo cómo hacer trabajos cooperativos, grupos cooperativos. Búscalo, que te va a servir para tener ideas justamente para esto, ¿no? Para que los grupos no sean muy numerosos y podamos hacer un seguimiento en este caso, de la escritura de los chicos, ¿sí? Entonces la revisión es del grupo y después de todo el salón, donde vamos a leer. Obviamente, vamos a decir el tema del tiempo. Bueno, sí, justamente escribir lleva tiempo. Por eso las consignas que te pensé están pautadas como para que vos las puedas proyectar durante el año. Así que te, te, te animo a que escuches todo el video porque en verdad me pensé todo como para que vos puedas tener elementos para poder armar tu propio taller de escritura y vos darle tu impronta. Y me encantaría que después me cuentes. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que además del formato textual, en el taller de escritura, yo también tengo que enseñar los pasos que tiene un taller de escritura. Los chicos tienen que poder tener herramientas, estrategias para poder escribir. ¿Sí? Y bueno, y como dice acá, al costadito, la clave va a estar en la consigna. Así que hoy, de a poquito, te voy a ir enseñando el cómo. ¿Sí? Bien, acá te elegí un libro de Silvia Schuher que está buenísimo y que me gustó cuando lo leí, que tiene que ver con una selección de poesías. Y a esto me refiero cuando yo digo de variedad. O sea, acá tenés en este libro la variedad que necesitarías para tu primer proyecto que tiene que ver con la poesía. ¿Te acordás el cuadrito? Te lo muestro por las dudas. Dame un segundito. ¿Te acordás? Nuestro mapa. Bien. El género lírico tendría que ser, podríamos armar un proyecto, ¿sí? Donde tendríamos poesía, poesía tradicional y el haiku. ¿Te parece? Bien. Entonces, ya para ahorrar tiempo, te elegí, ¿sí? Este libro de Silvia Schuher, A la rumba luna, donde, como dice acá, mira, se divide en 4 partes. La primera dice lunas, agrupa con un criterio temático poemas que tienen a la luna como referente, ¿sí? Entonces ya acá tenés una selección que apunta a una temática. La segunda se llama Ritmos y allí aparece Tangorrión, Cantares, Tango Feroz, Milonga de la Palabrota, que esto a los pibes les encanta, y un basecito a la luz, Rumba sin rumbo, ¿sí? Todo tiene que ver acá con la musicalidad, ¿no? Que tiene la poesía. La tercera es Breverías, y como su nombre lo indica, se trata de poemas breves, algunos de los cuales son caligramas o juegan con la tipografía. Acá yo lo que haría solamente es presentar que hay diferentes formatos, porque acordate que en nuestro mapa, ahí te lo muestro de nuevo, ¿sí? En quinto tenemos el caligrama la poesía visual. Pero ¿qué pasa? La idea de la selección de los textos tiene que ver con la trayectoria. Entonces, le tengo que poner al chico en el año formatos para que ellos conozcan que van a ver el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener saberes previos, ¿sí? Entonces estamos pensando en la trayectoria, ¿sí? Del grupo, de los chicos. Entonces van a tener referencias del texto. Acá en esta parte no te vas a detener mucho, solo lo que vas a hacer es presentarlo desde la lectura. Y después la última, Cuentos cantados en canto, agrupa poemas narrativos. Entonces ahí ya vas a integrar con el otro aspecto que tenés que ver, vuelvo a subir, perdóname, que es lo narrativo. O sea, ya le estás en la trayectoria mostrando el camino hacia el que vas a ir. Es re importante tener en cuenta el mapa, porque si no tienes el mapa, vas boyando con tus alumnos de aquí para allá en el diseño curricular. Y en realidad práctica del lenguaje tiene un orden y tiene una organización que si vos lees los contenidos con este criterio de leer para escribir, te vas a encontrar con la posibilidad de crear espectaculares proyectos de lectura y escritura. Bien, ahí cuando hablamos de breves, estaría bueno usar como disparador eso para hablar de este formato japonés, ¿sí? Que es el haikus, ¿sí? Que es un género poético, eh,
que se escribe en 3 versos, sin rima, de 5, 7 y 5 sílabas. Suele hacer referencia a escenas de la naturaleza, de la vida cotidiana y a menudo incluye un dibujo, ¿sí? Entonces, acá podés, si tenés artística, pedirle ayuda a la profe o te traes unas buenas imágenes y trabajás con las imágenes, ¿sí? Yo ahí puse una como para darle una orientación. Y un ejemplo de haiku, vos decís, bueno, dame un ejemplo, acá tenés uno. Noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros, ¿sí? Matsubayo es el padre de este género japonés y bueno, poder, digamos, explorar este formato que para los chicos va a ser novedoso, también va a ser romper con lo que venían de la poesía que han visto en primer ciclo, ¿sí? Donde por ahí tenía más versos, etcétera, ¿sí? Más estrofas. Bien, y acá una de las propuestas de escritura, taller de escritura, una propuesta sería rompecabezas de palabras, ¿sí? Entonces lo que te propongo es que vos busques diferentes haikus, porque hubo diferentes autores españoles también, Antonio Machado, por ejemplo, eh, que busques y lo que hagas es hacer trocitos, o sea, hacer de cada verso, recortarlos, ¿sí? Y por grupo dárselos para que ellos puedan armarlo, darle un sentido, darle mezclado los haikus y que ellos puedan armar su propio haikus usando varios haikus y que tienen que elegir, acordate, el estereotipo que tiene, ¿sí? Que son 3 versos sin rima, ¿sí? Entonces se arman cosas muy locas y te puedes armar una caja como la que hizo este profe, Francisco Guillón, eh, que parece un envase de un supermercado, está buenísima la idea, y entonces vos ahí podés meter y los podés incluso eh, ponerle contact como para que te queden, ¿sí? Incluso puedes usar también poemas reconocidos, ¿sí? Y bueno, los chicos tienen que elegir y ordenarlos. También lo que puedes hacer es, por ejemplo, darles el inicio, los 2 primeros versos, y que ellos inventen el del final, ¿sí? Entonces, fíjate que ya acá tenés 2 actividades para hacer con los haikus. Otra actividad es buscar paisajes como estos de la Argentina y que ellos puedan hacer haikus relacionados con nuestro país o con la porción geográfica que vayan a trabajar en ciencias sociales. Entonces ya ahí tenés más actividades para hacer. Si tenés la suerte de tener profe de artística, de plástica, también puedes trabajar con el collage o lo puedes hacer vos, que hagan un collage, que hagan un collage inventando un paisaje, emulando lo que hicieron antes, y que puedan hacer sus haikus, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Acá activar la reflexión sobre el lenguaje, ¿sí? Trabajar las clases de palabra, el adjetivo tiene que ser, y el sustantivo, 2 palabras que trabajemos no de forma tradicional, sino en el contexto de este texto, ¿sí? Eh, bueno, y cierro el tema del taller de poesía, ¿sí? Que sería un proyecto de poesía. Tenemos palabras para fingir, palabras para lastimar, palabras para hacer cosquillas. Busquemos juntos palabras para amar, ¿sí? Bien. Y ahora pasamos al otro formato textual que tiene que ver con el narrativo. Y acá vuelvo a decir un poco lo que dije en el principio. Hay que tener cuidado con la selección porque hay muchos textos y muchos libros que confunden las características de los formatos por esto de la oralidad. Si los engloban en todos orales y entonces son todos cuentos folclóricos, pues tienen que ver con el folclore, pero bueno, la fábula tiene unas características específicas, ¿sí? Está protagonizada por animales, estos animales representan vicio y virtud, te dejan una enseñanza que está, digamos, englobada en la historia, pero que al final, por si no te diste cuenta, aparece la moraleja para que vos como lector entiendas el mensaje que se quiere transmitir. Bien, entonces te propongo que para poder disparar la fábula puedan los chicos ver
alguna de las películas de Disney sobre fábulas que Disney hizo en su momento, son cortitas, y por ejemplo lo que pueden hacer es reescribirlas. O sea, ellos la vieron, la pueden reescribir. ¿Sí? Y es un buen disparador para arrancar eh, de otra forma prácticas del lenguaje que no sea con la lectura de un texto. En realidad el cine es un formato textual que pertenece al género mediático y bueno, y estamos contando una historia. ¿Sí? Bien, y siempre hay que pensar los textos en función de sus características y esas características me van a dar la posibilidad de trabajar el género narrativo, ir haciendo crecer a los chicos en estrategias para contar historias. Bueno, la fábula aparece un marco determinado, ¿sí? Aparece la selva o el bosque, ¿sí? Aparecen eh, dentro del marco los personajes que representan el vicio y la virtud y nos dan la posibilidad de empezar a arrancar a trabajar con los antagonistas, la idea de personaje antagonista. ¿Sí? El tiempo es indefinido porque no sabemos cuándo ocurre, o sea que en el tiempo no nos vamos a detener en el caso de la, la fábula, ¿sí? Por ejemplo en la leyenda. Entonces, digamos, del marco que voy a trabajar fuerte, personajes, ¿sí? Eh, y el lugar, que bueno, en realidad el lugar es simple porque es la selva, no hay mucha dificultad. Bueno, ¿qué propuesta de escritura te tengo con respecto a esto? Bueno, es traerles figuritas de animales y que ellos puedan elegir los binomios de animal que representa el vicio y la virtud. ¿Sí? Una vez leído, ¿no? Ya, bueno, vimos una peli de fábulas, pero también leemos en el aula, acuérdate de leer para escribir, y bueno, ya tengo avanzada la idea de la fábula, entonces, ¿qué hago? Trabajo, le traigo binomios de animales, bueno, animales, perdón, y que ellos elijan por grupo los binomios con los que quieren trabajar. A partir de eso tienen que pensar qué características van a representar, si van a representar el vicio o la virtud. Acá tenemos a la famosa fábula de la tortuga y la liebre. Bueno, aparece la tortuga con características, que es el tema de la lentitud. Podemos reflexionar con los chicos si es un vicio o una virtud ser lento. Y después, bueno, tenemos al otro personaje y también, entonces, reflexionar con la liebre qué representará. ¿Sí? La idea por ahí, mi idea es que lo puedan hacer con animales argentinos para darle un contexto nacionalista, ¿no? A esta idea de las fábulas, ¿sí? Entonces, acá tenés una otra forma de escribir que es trabajando con los personajes. ¿Bien? Bien, dijimos que la fábula tiene una característica específica que es la moraleja. Entonces, otra forma de escribir fábulas podría ser desde el refrán. El refrán oficiaría de moraleja, ¿sí? Hay un montón de refranes que hacen referencia a animales, entonces vos los podrías buscar, armarte como una tarjetita y bueno, que cada grupo elija una tarjetita de un refrán y a partir de un refrán escribir la fábula. Siempre el refrán me muestra algo positivo o algo negativo, ¿sí? Por elipsis, por ausencia, me muestra a veces algo negativo o algo positivo. Bueno, yo ahí hago que los chicos puedan ver esto positivo y negativo, lo asocio a lo que ya vimos de vicio y virtud, ¿sí? Y de ahí pensar qué animales van a representar ese vicio y la virtud. Entonces, el refrán va a quedar como cierre de la historia que van a inventar de fábula, ¿sí? Entonces, ya acá tenés dos actividades de taller de escritura para poder hacer. Obviamente, esta creo que es una actividad que cuando armé el Power me quedó acá, pero en realidad es una, como implica ya escribir toda la historia, sería una de las actividades que son para el final. Por eso te dije, las consignas tienen que estar muy bien pensadas. Si yo le doy esto al principio del proyecto, se va a hacer engorroso. Por eso te pensé estas actividades que son de principio. Por ejemplo, esta, otra vez, me como letras, parezco un chico de primero. Bien, ahí estamos. Bueno, busco, selecciono
alguna fábula que no haya leído y le doy el comienzo, ¿sí? Tengo que seleccionarme bien, pues las fábulas muchas veces son cortas, entonces, ¿dónde hacer el corte? Para que ellos inventen el final, ¿sí? O sea, le doy el inicio y tienen que inventar el final. Y acá lo hago al revés. Les doy el final, ¿sí? Y tienen que inventar el inicio y acá tienen que inventar la moraleja. O sea, ya acá hay un compromiso mayor, porque tengo que pensar en esto final que dice alguna frase que me cierre la idea, ¿sí? Entonces, esta actividad sería como para una de las últimas, junto con la idea del refrán. Bueno, ¿qué te pareció? Ya tenemos una, dos, tres, cuatro actividades. Con cuatro actividades de escritura me parece suficiente porque acordate que van a escribir el borrador, van a ir y venir. ¿Sí? Entonces son cuatro, parece que es poco, pero en general se multiplican por dos. Entonces vas a tener 8 semanas de trabajo fácil y van a tener por grupo escritas cuatro fábulas desde diferentes aspectos. ¿Qué te parece? Y para cerrar, así como iniciaste mirando una peli o mirando un corto, que eran lo que hizo Disney, también puedes hacerles ver esta película, Zootopía, y sería una forma también de evaluar sin, sin una prueba escrita, porque se podría descubrir, ¿sí?, las características que tiene la película de aspectos que tienen que ver con la fábula y cuáles no, ¿no? Porque, bueno, se traslada a una acción del presente, ¿no? La historia, pero bueno, ¿qué elementos de fábula tiene y qué elementos no? Y sería una forma diferente de poder evaluar a los chicos. Vuelvo a decirte, acá lo que puedes hacer es trabajar por grupos cooperativos. Vuelvo a recomendarte, en nuestro canal de YouTube hay un video sobre cómo organizar grupos cooperativos, ¿sí? Bien, cerramos la fábula y nos vamos a otro texto de la oralidad que es la leyenda, ¿sí? Bien, acá lo que te hice es ya plantearte qué cosas van a leer, pero nosotros nos vamos a centrar en la escritura, te dije, para no confundirte. Esto es taller de escritura. Entonces, en la leyenda vamos a imaginar transformaciones, vamos a inventar personajes. Fíjate que estos personajes también van a tener mucho del elemento de la fábula, del antagonista, el bueno y el malo. Vamos a investigar lugares donde viven los aborígenes para poder que el marco sea creíble, ¿sí? Vamos a inventar conflictos para esas transformaciones, vamos a elegir un tiempo. Acá ya damos la introducción de tiempo histórico, porque en las leyendas se separan en antes de la llegada de los españoles y posterior a los españoles. Hay muchas leyendas que nombran a los españoles, entonces esas leyendas son posteriores a 1492. Y hay leyendas donde los españoles no aparecen, entonces son anteriores a los españoles. Entonces ya acá yo puedo hablar del tiempo y trabajo sobre el tiempo. Bien, y acá lo que te propongo es ir haciendo este trabajo de lectura, escritura, y de a poquito vas a ir sacando, a diferencia del otro, que se escribía de una al texto, vas armando los borradores, o sea, la planificación. ¿Te acordás? Que te lo mostré recién. Dame un segundo que te lo busco. ¿Te acordás? Bueno, acá estamos activando la planificación. Estamos trabajando fuerte la planificación. ¿De qué? De una leyenda. Por grupos van a armar una leyenda. ¿Sí? O sea, van a terminar, a diferencia del otro que van a hacer 4 textos, acá van a hacer uno, pero lo que vamos a hacer es un trabajo más comprometido y más fino en todo lo que tiene que ver con la planificación, ¿sí? Porque además mi idea es contarte esto, poder articular con ciencias sociales y por ahí trabajar el texto expositivo para poder integrarlo al proyecto de escritura, el texto expositivo, donde vamos a sacar mucha información para poder contar nuestra historia, nuestra leyenda. ¿Sí? ¿Te parece? Entonces, el texto expositivo me va a dar mucha información para poder hacer verosímil, creíble mi historia. Bueno, para jugar un poco con los chicos, lo que podemos hacer es en cajas, ¿sí?, ponerles
hacer diferentes cajas donde pongamos cosas que pasaron, o sea, qué le pasó a un personaje, poner nombres de personajes, ¿sí? Y acá volvemos a la idea de los antagonistas, los lugares y los objetos. En el caso de los objetos es el objeto del que se va a hablar de la transformación, o sea, que la leyenda de qué va a contar, de qué objeto. Entonces vas a tener eh, estas 5 cajas donde vas a poner elementos relacionados con la leyenda, ¿sí? Por ahí al leer vos algunas leyendas vas a poder contar qué pasó, poner personajes y agregar otros, agregar los antagonistas, los lugares donde pueden ocurrir la historia, que van a tener que estar relacionados con los objetos, ¿sí? Porque si estoy hablando de montaña, el nacimiento de la montaña tiene que el lugar tener montaña, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenés una propuesta para que sea lúdica, para que los chicos estén expectantes en, bueno, qué les va a tocar en la caja en la selección de la caja para poder contar su leyenda. Bueno, ahí ya tenés 2 propuestas bien grandes. Una para trabajar sobre un aspecto del taller de escritura que es la planificación. En la otra, la creatividad, porque en esta lo que estás trabajando es la creatividad. O sea, vos le das los elementos y ellos tienen que escribir sobre esos elementos. Bueno, ¿qué te pareció? Espero algún comentario debajito. Bien, seguimos. Ahora vamos al cuento, porque ahí el diseño curricular, vuelvo a pedirte disculpas porque voy a subir y voy a demorar un poquito. ¿Te acordás de nuestro mapa? En cuarto dice cuento, pero no dice qué cuento. Muchas veces nos tentamos en dar algún cuento más elaborado. Yo te recomiendo, para darle los escaloncitos, ir de lo conocido a lo desconocido. Nosotros conocimos la fábula, que tiene determinadas características, conocimos la leyenda, que tiene otras, y yo lo que te propongo es que trabajes con el cuento folclórico. El cuento folclórico es, digamos, una continuación de la fábula, porque conserva en general los personajes antagonistas, el vicio y la virtud, deja una enseñanza, pero lo que aparece es el ser humano. Muchas veces se reemplaza a los animales, ¿sí?, por los humanos. Entonces es más fácil tomar de la fábula elementos y agrandar las ideas que voy a trabajar con el cuento, ¿sí? Si pongo ciencia ficción, policial, son cuentos que son muy complejos para la edad de los chicos. No está mal que le leamos algún cuento, ¿no?, o de terror, pero en verdad yo lo que quiero es darle herramientas de escritor. Entonces, fíjate cómo vamos llevando con los escaloncitos a trabajar lo que es lo narrativo y lo que es los formatos textuales. ¿Está? Entonces, el cuento folclórico tiene muchas cosas parecidas a la fábula. Lo que cambia es el marco, porque cambian los personajes. Cambia cómo se mira la enseñanza. O sea, acá yo no tengo la ayudita de la moraleja, o sea, tengo que interpretar a través de la historia la enseñanza que me quiere dejar. Y bueno, y los conflictos van a ser un poquito más complejos, ¿sí? Entonces está bueno que por trayectoria usemos los cuentos folclóricos, ¿sí? Los europeos, los cuentos folclóricos europeos son, digamos, los que son más fieles a la fábula. Cuando acá te selecciono de la Argentina, se toma la idea y hay como históricamente como un tiempo mucho más cercano al nuestro en cuanto a la redacción, a la creación de las historias de la Argentina, pero está bueno para, digamos, darle el contexto y poder integrar con las ciencias sociales, ¿sí? Poder trabajar alguna cosa de la región. Otra cosa que puedes usar también, que si bien los chicos en tercero lo trabajaron, es el cuento maravilloso. Bueno, y acá te muestro estas cosas que aparecen en los libros. Dice cuentos tradicionales, tradicional como sinónimo de oralidad. Entonces acá tenés reunidos cuentos folclóricos, fábulas, cuentos maravillosos. Entonces, fíjate que podés usar este libro también y tener los textos ya seleccionados. Es un texto de Elsa Bornemann,
que tiene una escritura exquisita, entonces también te permite mostrar a los chicos cómo se presenta un personaje, cómo se, se describe un lugar, ¿sí? Entonces, bueno, tenés elementos para poder enriquecer lo que ya viniste trabajando. Vas a fortalecer el conflicto, vas a trasladar los personajes, el binomio, el antagonista hacia esta idea, y lo mismo va a ocurrir con el cuento maravilloso, que el cuento maravilloso en realidad tiene más personajes, porque está el ayudante, hay un montón de cosas. ¿Y qué vas a hacer? Vas a fortalecer lo que viene de tercero, porque en tercero trabajan con el cuento maravilloso, ¿sí? Vas a buscar la enseñanza, que es diferente a la enseñanza del cuento folclórico y diferente a la enseñanza de la fábula, ¿sí? Vas a fortalecer las ideas de conflicto, o sea, como los conflictos ya no son únicos, sino que en una historia como de un cuento maravilloso, el personaje pasa por varios conflicto, resolución. La idea de algo que después se va a dar en quinto y sexto, que es el tema de los episodios. Bueno, y acá lo mismo, la misma propuesta de trabajar, darles un inicio y que inventen el final, darle un final y que inventen el inicio, darles la caja con personajes y que puedan sacar estos personajes para contar una historia, ¿sí? O sea, trasladamos las técnicas que ya conocen a este formato nuevo que estamos explorando. ¿Te parece? Bien, y ahora cambiamos de formato, que tiene que ver con este enganche que voy a hacer con lo narrativo y con lo dramático. La historieta es un texto narrativo muy particular que tiene características visuales y escritas. Entonces va a ser un buen puente para ir hacia lo dramático y trabajar la obra de teatro, como te decía. ¿Te acordás el mapita? Dame un segundito. ¿Te acordás el mapita de nuestros contenidos? Bien, teníamos obra de teatro y nos focalizábamos solamente en el diálogo. ¿Por qué? Porque se supone que vos los textos narrativos que exploraste tenías que tener en cuenta, que no te lo dije, tenías que tener en cuenta que estos textos introduzcan el diálogo. Bueno, de hecho, en el cuento maravilloso aparece mucho, ¿no? Espejito, espejito, quién es la más bella, o sea, aparece en los diálogos. Entonces, es una cosa que me olvidé de mencionarte, que, digamos, vos tenés que mostrarle la diferencia entre dónde se narra y dónde se habla, ¿sí? Bien, entonces, dicho esto, te cuento por una cuestión de tiempo qué actividades puedes hacer para que los chicos hagan historietas. Ejemplo, transformar un chiste en historieta. El típico mamá, mamá, los videos se pegan, déjalos que se maten, bueno, que son cosas cortas y que bueno, que ellos puedan armar la viñeta. Nuevamente podemos tener la posibilidad de integrarnos con artística si tenemos la suerte de tener una profe de plástica. Después, otra actividad, el diálogo de un texto, pasarlo a historieta. Tomar alguno de los textos que leímos en fábula, en cuento folclórico, en leyenda, y transformarlos en un fragmento de la historieta. Después, inventar la viñeta final de una historieta. Inventar la viñeta final de una historieta, o sea, darle la historieta, pero que les falte la última viñeta y que ellos inventen cómo terminaría. Transformar un fragmento de obra de teatro en historieta. Transformar un fragmento de obra de teatro en historieta. Y después inventar diálogos con personajes de la novela breve. Porque te acordás que tenías como cierre en el texto, en el género narrativo, la novela breve que trabajar en cuarto año. Entonces podés tomar algún personaje querido o significativo de esa novela breve y que los personajes dialoguen y que los chicos puedan inventar diálogos. ¿Sí? Entonces tenés 1, 2, 3, 4, 5 propuestas de escritura que creo que son... yo hago una cosa muchas veces, el tema de calendarizar. O sea, si vos agarras un calendario del año escolar, vas a ver que las producciones, las cantidades de producciones que te propuse, si bien primero están encadenadas, son ricas, promueven la escritura, también se condicen con el tema del calendario. O sea, vas a poder llegar
a trabajar todas estas cosas si vos le das un marco de proyecto de lectura y escritura. ¿Sí? Bien, estamos cerrando. Espero que hasta acá te haya sido útil. Me encantaría que me dejes algún mensaje abajito en nuestro canal de YouTube para que yo pueda tener el feedback y pueda, digamos, socorrerte o también tirarme alguna idea para mí, ¿sí? Porque los dos estamos aprendiendo. Bien, quiero contarte algo. Una vez ayudando a las docentes, yo ponía así las cosas, ¿no? Entonces la inspectora me llama la atención y concuerdo que tiene razón, ¿no? Por eso te lo quiero aclarar. Acá estoy hablando de temas, no de contenidos. Hablar de temas me lleva a que vos des el adjetivo, el sustantivo o el verbo en forma tradicional, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo necesito mostrarte un mapa, ¿sí? Entonces te necesito mostrar los puntos que vos podés trabajar. Obviamente que los voy a trabajar en el contexto del contenido, porque el tema suelto no tiene sentido en el contenido, donde hay un engranaje de trabajo. Si querés podés ver un video que tenemos, diferencia entre contenido y tema, ¿sí? Es súper importante que vos lo tengas claro, que no es lo mismo contenido que tema. Yo acá te estoy dando los temas como para que vos tengas un mapa de las posibilidades. Obviamente, con estos temas vos vas al diseño curricular y sacás los contenidos para cada uno de tus proyectos. Y acá te digo otra cosa, proyectos tendrían que ser tres, ¿sí? Uno vinculado al género lírico, vinculado al género narrativo y otro al género dramático, donde le vas a robar la historieta al género narrativo y lo vas a combinar con el género dramático. También vas a buscar otros formatos textuales que no son literarios en el género narrativo cuando trabajes la leyenda, que vas a trabajar con el texto expositivo. ¿Sí? Dicho y aclarado esto, para cerrar tenemos entonces en nuestro mapa eh, clase de palabras, sí que sería lo que es reflexión sobre el lenguaje, recursos, marcos y superestructura. ¿Para qué? Para poder vos organizar la trayectoria de este proyecto. Entonces, cuando trabajes lo lírico, fuerte el adjetivo y el sustantivo. Cuando trabajes el género narrativo, fuerte el verbo, el adjetivo. La idea de pronombre, lo que pasa que en el diseño está más adelante, pero digamos, cuando nombra un personaje con un pronombre, o sea, para no repetir, es importante, por eso te puse abajo en los recursos, enseñar los fenómenos de ecuación. Clase de palabras, dramático, adjetivo y verbo. Vuelvo a decirte que sea en el contexto del texto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el verbo en la acotación tiene sentido para que el actor haga la acción. Los adjetivos me llevan a que el actor, cuando lee el texto dramático, entienda lo que tiene que hacer, etc. Recursos que tengo que trabajar en el lírico, la metáfora, mucho para que, no solo para el lírico, sino para que después trasladarlo al narrativo cuando tenga que hacer la descripción, ¿sí? Y arrancar con la descripción en el género lírico. Incorporar los fenómenos de cohesión, que son la elipsis, que es cuando yo le saco el sujeto, lo básico le tengo que dar a un chico de cuarto grado, le saco el sujeto para no nombrar y no repetir, el uso de sinónimos para no repetir, ¿sí? Y la referencia, que es el uso de pronombres también para no repetir, por ejemplo, un personaje que va a estar desarrollándose en todo el relato, ¿sí? Entonces, fenómenos de cohesión, el diálogo, ¿por qué? Porque tengo que hacer un enganche con lo que voy a hacer después con el dramático y con la historieta. Y poder trabajar la parodia para, digamos, ver qué se entendió del género que le enseñé, ¿sí? Bien, con respecto al marco, lo que está muy fuerte en este año son los personajes, o sea, el lugar y el tiempo en lo que se plantea para el diseño curricular, con respecto al tiempo es indefinido o hay una cierta definición, por eso te dije que lo hagas, esto de mostrarles llegada a los españoles, anterior a los españoles, pero no está, digamos, como muy fuerte eso. Y lo mismo pasa con el lugar, porque son lugares como ya prefijados. Entonces, ¿qué me quiere decir el diseño curricular? Que tengo que trabajar fuerte con la construcción de personajes, ¿sí? Eh, Así que bueno, eso sería como uno de los puntos fundamentales. Y lo otro es trabajar fuerte
con la propuesta que te hice, la superestructura narrativa con la idea de inicio, desenlace y conflicto. ¿Para qué? Para que esté bien fortalecido, porque después en quinto y sexto yo tengo que trabajar los episodios. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada episodio está dado por el cambio de un marco, del marco, el cambio de personajes, lugar y tiempo. Entonces voy a tener en cada episodio un pequeño conflicto y una resolución. Es poder ver, digamos, más puntillosamente cómo se contó la historia. Otros temas que tenés que tener claro para el taller de escritura es la creatividad. O sea, poder evaluar la creatividad. Y acá ya te estoy dando como una rúbrica que puedes usar para evaluar a los chicos cuando hacen la producción. ¿Sí? Vuelvo a recomendarte nuestro video de construcción de equipos o grupos cooperativos, que ahí también hablamos de las rúbricas. Entonces, evalúo creatividad, uso de lo leído, tanto los textos que trabajé en clase, en la parte de lectura, como lo que di para plan lector, el uso de los contenidos de reflexión sobre el lenguaje, el trabajo cooperativo y el intercambio oral en las lecturas de las producciones, ¿no? Para que haya feedback y para que todos puedan, digamos, activar la revisión, que es uno de los pasos del taller de escritura. No me queda más que agradecerte y que cerrar con esta frase de Gloria Pompillo, que el taller lo que propone es eso, romper el círculo, circuito alumno-profesor-evaluador, para abrirse a una dimensión que lo acerca a lo que es el trabajo del escritor. En el trabajo de taller no se escribe para el maestro ni para sacarse una nota, se escribe para ser oído y para ser leído. Me despido agradeciéndote que estos 51 minutos te los hayas aguantado. Espero que te haya sido súper útil porque lo pensé con mucho afecto para poder empoderarte en el aula. Somos Capacitantes Clave, nos encontrás en el canal de YouTube y también estamos en Facebook. La primera semana de cada mes se la dedicamos a prácticas de lenguaje, entonces ahí vas a encontrar muchas ideas y bibliografía. Te pido que comentes, que te suscribas a nuestro canal y que, bueno, las dudas y las consultas las puedas hacer, así nosotros te seguimos ayudando. Nos seguimos viendo y nos seguimos leyendo.